Quiero invitarte en esta mañana a que me acompañes a Hebreos capítulo 13 y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. Hemos llegado al último capítulo de esta carta y después de meses estudiando juntos la carta a los Hebreos, nos restan solo unos domingos más para finalizar esta carta juntos. Pero hemos aprendido mucho. ¿Cuántos dicen amén? Hemos aprendido mucho y quiero tomar solo un momento antes de leer el pasaje, porque en el capítulo 13 el escritor hace un giro y pasa de teología y doctrina a práctica. Y en otras palabras nos dice: debido a todas estas verdades, esto es el cómo debemos vivir. Pero las instrucciones que él nos da en los versos que vamos a leer y en el resto del capítulo que estudiaremos en las semanas venideras, el escritor nos desafía en una manera muy práctica a demostrar que nuestra fe es real con acción. Y te va a sorprender al leer los versos conmigo que él no resalta lo que imaginaríamos que él iba a decir. Quizá después de dar tanta doctrina y teología, imaginamos que él va a dar una lista de cosas espirituales. Debido a que Cristo venció y está sentado a la diestra de la majestad, salgan y prediquen el evangelio y oren y lean la Biblia y ayunen. Y todo eso es importante y es parte de, y debemos de hacerlo. Y el resto del Nuevo Testamento nos lo enseña, pero muy en particular al contexto de lo que esta comunidad de fe estaba viviendo, porque estaban siendo perseguidos y la presión de la persecución los estaba llevando a aislarse el uno del otro, desconectarse de la iglesia, asimilarse a la cultura, al pecado del día. Y por lo tanto el escritor les da una exhortación que no esperábamos, pero necesitamos. ¿Cuántos saben que a veces Dios no te dice lo que esperabas, pero lo que necesitas escuchar? Esperamos que Dios nos diga: te voy a bendecir, pero solo necesito que hagas un ayuno de 3 días, porque eso es fácil para nosotros. Pero nada, Dios dice: te quiero bendecir, pero el estorbo es que tratas mal a tu esposa. Callados. Y eso no es lo que queremos escuchar, porque queremos lo que es fácil para nosotros, pero es lo que necesitamos escuchar. Y hay dos cosas que yo quiero destacar de esto antes de leerlo, para preparar tu mente y tu corazón para que leas con entendimiento. Y estuve orando anoche que el Espíritu Santo se mueva en nosotros como iglesia y que en nuestros servicios del día de hoy hubieran momentos de arrepentimiento y quebrantamiento en la presencia de Dios. Porque 2 cosas que el escritor va a resaltar en los versos venideros es: una, que varios sentimos una apatía hacia la responsabilidad de pertenecer a la iglesia y nos hemos acomodado con el venir a la iglesia nada más, y eso es parte de, te lo digo de corazón, nos alegra tanto verte aquí cada domingo. Pero sabemos que Dios nos llama a más que simplemente asistir a la iglesia, nos llama a ser la iglesia. Y una manera muy práctica de hacer eso aquí en Templo Betania es pertenecer a una reunión en un hogar que llamamos TV Grupos, porque ahí es donde cultivas relaciones y creces con la gente, y es ahí donde esto se hace real, real, real. Y el escritor habla de eso, ahorita lo vamos a ver. Y en segundo lugar, habla de la comodidad en la cual muchos hemos caído en el pecado, de pecar habitualmente y perder sensibilidad a la presencia y la santidad de Dios. Entonces, mientras tú lees, quiero que leas conmigo con entendimiento, y yo creo que el Espíritu Santo va a empezar a resaltar cosas en tu corazón, porque Dios quiere que te conectes para que crezcas y seas de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que hoy Dios va a sacudir a alguien de la apatía, de la comodidad, del sentirse que venir a la iglesia y cumplir con moralidad y religión es suficiente. Dios te quiere sacudir y despertar de eso y depositar en ti una pasión por el evangelio, por el ser de bendición y llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Y en segundo lugar, creo que el Espíritu Santo quiere sacarnos de tinieblas y traernos a la luz. Y si tú estás luchando con algo, lo que sea, un pecado, un mal hábito, luchando con un mal carácter, y llevas tiempo cargando esto, estancado en un ciclo vicioso, y te has acomodado y has perdido esa convicción y esa sensibilidad a la santidad de Dios, hoy Dios quiere traerte de nuevo a su presencia y corregirte
no para destruirte o pisotearte, sino como un buen padre que quiere restaurarte y sanarte para su gloria y para tu gozo. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que en este servicio, al terminar, y quizá incluso en pleno sermón, yo creo que Dios va a empezar a tocar vidas y tocar corazones. Porque cuando yo leí este texto mientras lo estudiaba en esta semana, Dios hizo todo eso en mí. Y mientras yo lo leía, Dios me llenó de convicción y me estaba enseñando cosas. Y dije, esto es demasiado bueno y demasiado fuerte como para quedarnos de la misma manera después de haberlo recibido. Dios va a hacer algo hoy en nosotros. ¿Quién lo cree en este día? Dios va a hacer algo en nosotros. Entonces vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a orar antes de leer. Típicamente leemos y luego oramos, pero hoy vamos a orar antes de leer para que nuestra oración prepare nuestro corazón y nuestra mente para que al leer leamos con entendimiento y convicción. Entonces cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, háblanos. Háblanos en este momento. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Reconocemos hoy que no podemos hacer esto sin ti. Reconocemos, Señor, que tenemos debilidades y que nuestra capacidad limitada humana no podemos vencer. Pero celebramos hoy la victoria de que no estamos solos. Tú estás con nosotros y somos parte de tu iglesia en todo el mundo, empoderada por el Espíritu Santo. Háblanos en este momento. Abre ojos, Señor, que estaban cerrados. Donde había ceguera espiritual, Señor, ilumina, Espíritu Santo, con entendimiento. Donde hay corazones endurecidos, Señor, que se han acomodado en el pecado habitual, que han perdido sensibilidad a tu presencia, quebrántanos, Dios. Ayúdanos a reconocer que tú eres santo y nos has llamado a ser santos. Que para pararse ante tu presencia debemos acercarnos con manos limpias y puras. Y que podemos hacerlo no por obras, pero gracias a la sangre de Cristo Jesús. Sabemos que lo que tú tienes preparado para nosotros es más bello que lo que nosotros podemos producir o fabricar. Entonces háblanos en este momento. Preparamos nuestro corazón y nuestra mente. Eliminamos toda distracción, todo desenfoque del teléfono, del ruido, de hambre física, de cosas que estamos ahorita pensando, menesteres, responsabilidades, tareas, del sueño, del cansancio físico. Despertamos nuestra mente, Señor. Preparamos nuestro espíritu, porque creemos que tú estás aquí. Y si lo que creemos es real, si tú estás aquí, todo es posible. Porque donde hay tu presencia, donde tú estás, allí hay plenitud de gozo. Donde está tu presencia, allí hay libertad y poder. Y le sumamos que no solo has manifestado tu presencia, nos vas a hablar a través de tu palabra. Y si percibimos tu presencia y recibimos tu palabra, algo poderoso se puede desatar en este lugar. Por eso Satanás nos quiere distraer. Por eso el cansancio se activa en este momento. Entonces ayúdanos, Señor, aunque las sillas son demasiado cómodas y el aire acondicionado tan rico, y este pianito a varios nos pone a dormir. Pero perdónanos que somos tan débiles como los discípulos que tú les decías, no se duerman. La carne es débil, pero el espíritu tiene hambre, necesidad del Padre. Perdónanos, Señor, que somos tan débiles que una silla y un edificio acondicionado nos apaga porque no tenemos ese enfoque. Perdónanos, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra en este momento, porque la necesitamos.
Y ayúdanos a identificar con especificidad lo que en nosotros está fuera de orden, lo que en nosotros no te agrada. Hemos invertido tanto tiempo en este libro, hemos sembrado buena semilla en buena tierra. Algo tiene que producir. Háblanos en este momento. Lo pedimos en fe y con convicción, y vamos a leer con entendimiento y disposición. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Estamos en Hebreos 13, verso 1 al 6, y dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pueden ocupar su lugar. Nuestro tema el día de hoy es: si lo crees, vívelo. Digan conmigo: si lo crees, vívelo. En 12 capítulos, el escritor a los Hebreos profundizó de una manera tan poderosa, llevándonos por una jornada espiritual, por una trayectoria cristológica, donde fue desglosando en cada capítulo quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho y el por qué Jesús es digno de suprema alabanza, honra y gloria. Por 12 capítulos el escritor nos enseñó cómo Jesucristo es superior y cómo Jesucristo es mayor a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio, a los animales sacrificados en el Antiguo Testamento. Y al desglosar estos símbolos y conceptos y figuras y héroes de la fe del Antiguo Testamento, lo que el escritor estaba haciendo era apuntarnos a Cristo Jesús, hasta llegar a este momento clave del capítulo 12, donde Él nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús nuestro ejemplo, es Jesús nuestro gran vencedor por excelencia, es Jesús el que no está corriendo, no, Él está sentado a la diestra de la majestad, porque Él ya terminó la carrera y Él ya es vencedor y victorioso. Y después de 12 capítulos de teología, después de 12 capítulos de desglosar la verdad de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, ahora llegando al capítulo 13, el escritor hace un giro y comienza a enfocarse en la aplicación práctica de estas verdades. En otras palabras, él dice, después de 12 capítulos de doctrina, ahora en el capítulo 13, si creemos estas verdades, debemos vivirlas. Sacude al que está a tu lado y recuérdale, dile: vívelo, 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 anímalo, anímalo, dile: vívelo. Si lo crees, vívelo. El escritor dice: si Jesús es quien dice que es, ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Y si Jesús venció a la muerte, ¿cuántos creen que Él resucitó? Y si Jesús traspasó los cielos y entró hasta el lugar santísimo, no en un templo, no en una tienda de reunión, sino al mismo trono de Dios. Si Cristo hizo esas cosas, es quien dice que es, y lo creemos, entonces esas verdades deben de cambiar la manera en la cual vivimos. Y escribiéndole a una comunidad de judíos cristianos que estaban experimentando persecución, que muchos de ellos, por convertirse en cristianos, fueron expulsados de sus familias, de sus amigos, de sus círculos de influencia. Algunos de ellos terminaron en prisión, otros entregaron sus vidas como mártires por el evangelio. Y el escritor está animando
a un grupo de creyentes judíos viviendo en el primer siglo que al ver lo que le ha sucedido a otros cristianos se sienten desilusionados y llenos de temor. Y piensan por un momento quizás era más fácil retroceder y volver al judaísmo, porque el judaísmo era una religión que ya era compatible en el mundo grecorromano, que el imperio romano toleraba el judaísmo, pero el imperio romano no toleraba el cristianismo porque el cristianismo era radical. Los judaístas solo enseñaban la ley de Dios y la moralidad, pero los discípulos de Jesús sanaban enfermos y cambiaban economías, porque llegaban a ciudades donde la economía estaba basada en brujería, pero se convertían los brujos y se venía la economía para abajo y tenían que crear nuevos oficios porque llegaron los seguidores de Jesús. Entonces estos discípulos eran problemáticos y por eso empezó la persecución y habían muchos creyentes que querían retroceder, y el escritor les dice: no vuelvan atrás, no retrocedan al judaísmo, avancen, sigan corriendo la carrera con paciencia, porque Jesús es quien dice que es, y Jesús volverá por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y llegando al capítulo 13, quiero que escuches esto muy atentamente, porque es muy interesante. Yo imaginaría que después de dar tanta enseñanza doctrinal acerca de quién es Cristo, yo imaginaría que la aplicación práctica del capítulo 13 sería algo como esto: iglesia, ayunen, oren, lean la Biblia y salgan a evangelizar. Pero eso no es lo que el escritor los exhorta a hacer. Ahora, todo eso lo debemos de hacer, nos lo enseña el resto del Nuevo Testamento, pero en este contexto en particular, el escritor sabía que la persecución había llevado a muchos de estos creyentes a hacer ciertas cosas. En primer lugar, muchos de ellos, debido a la persecución, dejaron de congregarse, y en lugar de reunirse con otros creyentes, se estaban aislando porque tenían temor de salir y ser perseguidos. Yo creo que este mensaje no es solo para los judíos cristianos del primer siglo, yo creo que es para los latinos viviendo en el 2026, porque el temor viene y nos abruma y tenemos miedo de salir, miedo de sembrar, miedo de dar, temor de participar. Y muchos de estos creyentes estaban experimentando lo mismo. Comenzaron a aislarse, dejaron de congregarse, dejaron de ser hospitalarios, cerraron las puertas de sus casas, se olvidaron de los creyentes que terminaron en prisión porque dijeron: no queremos pasar por lo que ellos están pasando, y se olvidaron de ellos. Y muchos de ellos, escucha esto, comenzaron a asimilarse con la cultura grecorromana y comenzaron a vivir en inmoralidad, a pecar. Entonces el escritor, en lugar de decirles debido a todo lo que Cristo ha hecho y quién Él es, en lugar de decirles oren, ayunen, lean, sirvan, lo típico que imaginaríamos, ¿sabes qué les dice en el capítulo 13? Ámense y sean hospitalarios, abran sus casas y no se olviden de los que están en prisión, cuiden de ellos. Y recuerden que el matrimonio es honroso, y no sean fornicarios ni adúlteros, porque Dios juzga a los que hacen esos pecados. Y también estén satisfechos y contentos con lo que Dios les ha dado. No se llenen de avaricia, no amen el dinero. No olviden que Dios no los dejará ni los desamparará. Ahora, esto no es lo que imaginamos que Él diría, no es lo que queremos escuchar, pero es lo que necesitamos escuchar, porque el escritor nos está enseñando que bajo la presión de la persecución, muchos de estos creyentes se estaban aislando y se estaban desconectando, y el escritor sabía que en aislamiento ellos podían seguir orando y podían seguir meditando en la ley de Dios y podían ayunar y practicar espiritualidad, porque a veces eso nos es fácil el componente espiritual del evangelio. Nos gusta orar, nos gusta leer la palabra, pero ¿sabes qué nos cuesta? Amar a la gente y abrir nuestras casas y confesar nuestro pecado y vivir en santidad, y no abrazar las mentiras de la cultura que nos dicen que la felicidad, la identidad y la validación vienen del dinero, lo que tenemos. Eso no es algo solo nuevo que existe en nuestro mundo moderno, era algo con lo cual luchaban muchos de estos creyentes. Y el escritor les dice: miren, si realmente creemos todo lo que les he enseñado en los últimos 12 capítulos, entonces es tiempo de vivirlo. Y hay tres maneras que el escritor nos enseña
que nuestra fe se activa y que vivimos lo que creemos. Aquí está la primera manera. Vuelve conmigo Hebreos 13, versículo 1. Y el escritor nos dice en primer lugar, si tú quieres vivir tu fe, tienes que aprender a amar a los demás aun cuando te cueste. Lo primero que nos dice el escritor es que los verdaderos seguidores de Jesús amamos a los demás aun cuando nos cuesta. Mira lo que dice el verso 1. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué clase de amor? Aquí ya todos los llaneros solitarios cristianos fracasaron. Es imposible que tú no vengas a una iglesia, no te conectes con otras personas, pero digas, estoy cumpliendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque el escritor dice, después de 12 capítulos de decirte quién es Jesús y lo que Él ha hecho, ¿sabes qué quiere Dios de ti? Que permanezcas en amor fraternal, que permanezcas en relaciones, que ames a tus hermanos en la fe. Él describe un amor fraternal y quiero que también veas algo implícito en la instrucción y el verbo con el cual inicia el verso 1. Él no solo dice continúa en amor fraternal, Él dice permanece en amor fraternal, porque implícito en esta instrucción está la realidad de que permanecer no es fácil. Continuar en amor fraternal no es fácil. Por eso Él dice permanece, no te des por vencido. Valen la pena estas relaciones, porque estas relaciones, esta unión espiritual de la cual tú y yo hoy somos partícipes, costó la sangre del Hijo de Dios, el cuerpo del Hijo de Dios. Cristo entregó su vida para darnos esta familia y hacernos no adherentes de una religión, sino hijos e hijas del Dios vivo y hermanos y hermanas en la fe. Entonces el escritor nos dice, permanezca el amor fraternal. Verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces el escritor nos dice en primer lugar, vivir nuestra fe es amar a los demás aun cuando nos cuesta. Y para amar a los demás tenemos que aprender a salir de nuestro círculo de comodidad. La realidad es que para muchos de nosotros el cristianismo ideal es un cristianismo rodeado de gente que piensa como nosotros, se viste como nosotros, habla como nosotros, piensa como nosotros y vota como nosotros. Y está rodeado de gente cómoda, que cuando tú das algún comentario cultural, ellos afirman y están de acuerdo contigo. Que cuando tú tienes alguna opinión política, ellos están de acuerdo contigo. Que cuando tú dices esto es pecado en la cultura, ellos están de acuerdo contigo. Pero cuando te juntas con gente diferente en la iglesia es incómodo, es difícil. Para muchos de nosotros evitamos la incomodidad, pero escúchame, el ser creyente es estar cómodo estando incómodo. El ser seguidor de Jesucristo es aprender a estar cómodo estando incómodo y amar a gente que se ve diferente a nosotros y que viene de un trasfondo diferente. ¿Por qué? Porque ese fue el modelo de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús no se pasaba todos los días en las sinagogas y solamente en el templo y solo en casas de escribas y fariseos. Jesús fue a sitios como esos, pero Jesús también fue a casas de publicanos, de cobradores de impuestos. Interactuó con gente marginada, gente que la sociedad, sobre todo religiosa, diría, ellos no pertenecen. Son tantas historias de Jesús interactuando con mujeres que no tenían la misma posición social en ese tiempo, en el primer siglo, interactuando con gente de otras razas, gente mestiza, interactuando con gente que venía de un estatus socioeconómico bajo, gente que la religión diría están aquí por su pecado o el pecado de sus padres. Pero Jesús demostró amor y compasión hacia cada una de estas personas, porque nos enseñó que Él vino con un mensaje que nos reta a amar a otros aún cuando nos cuesta, a salir de nuestro círculo de comodidad, a estar dispuestos a amar a otros, a amar a gente, a ser pacientes como Dios ha sido paciente con nosotros. A veces vemos a una persona en la iglesia y de inmediato tenemos juicio y los miramos y pensamos con juicio hacia ellos, cómo no ha cambiado y cómo siguen en lo mismo. Gracias sean dadas a Dios que Él no es como somos nosotros. Que tú entras a su casa y Él no te dice todavía con lo mismo.
que tú entras como un hijo pródigo porque malgastaste y menospreciaste la herencia. Llegas cabizbajo y Él está ahí esperándote con brazos abiertos para restaurarte, para ponerte vestidos limpios, poner un anillo en tu dedo y hacer una fiesta porque has vuelto a casa. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Él ama. Él ama. Amar no es excusar pecado, amar no es aprobar pecado, pero amar es saber que aún a pecadores amamos y ellos necesitan a Jesús como nosotros también lo necesitamos. Y podemos pararnos en nuestras convicciones bíblicas y decirle no al pecado del mundo y no a la corriente del mundo, y también amar a la gente y aceptarla. Podemos hacer ambas cosas. ¿Cuántos dicen amén? El escritor nos dice, debemos amar. Y hay algo, yo sé que hay alguien aquí que el Espíritu Santo te ha estado tocando, de visitar a alguien, de invitar a alguien a un café, de sembrar una semilla económica en una familia, y quizá te has privado por tu propia necesidad, por la incomodidad, por la vergüenza, por el tiempo, por la complicación. Pero ahorita el Espíritu Santo te está hablando a ti. Tú estás pensando, eso está buenísimo para mi tío. No, eso está buenísimo para ti. Y el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, y me está diciendo a mí: amar a otros cuesta. ¿Qué, iglesia? Cuesta tiempo, energía, recursos, paciencia. A veces cuesta emocionalmente porque la gente nos falla y les fallamos. Pero aún así vale la pena. El escritor dice, debemos salir de nuestro círculo y mira esto, vuelve conmigo al verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Verso 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces él dice, salir de tu círculo de comodidad, pero mira esto también, es pasar de intenciones a acción. El escritor nos da 3 ejemplos. Nos dice, en primer lugar, los cristianos debemos ser gente hospitalaria, gente que abre su casa. En el contexto de esta comunidad de fe era sumamente importante, porque no habían iglesias grandes como las hay hoy en día. No se reunían todos el domingo en un gran edificio con tecnología y con un predicador en el centro que te enseña. No era así. Las iglesias eran en hogares y eran iglesias pequeñas. Entonces dependían de la generosidad de creyentes que abrían su casa. Y el escritor dice, no cierren sus puertas por la persecución, no endurezcan su corazón por el temor a qué sucederá. Sigan abriendo sus casas. Y alude a este ejemplo de los patriarcas Abraham y Lot. ¿Recuerdan las historias cuando ellos abrieron su casa a mensajeros de Dios y luego se dieron cuenta que eran ángeles? Y el escritor alude a eso no porque necesariamente está diciendo que cuando tú y yo abrimos nuestra casa al evangelio van a venir ángeles. Puede que sí, puede que no, no sé. Pero lo que sí sé, y lo que creo que es la aplicación más importante, es que cuando tú abres tu casa para la predicación del evangelio, la bendición de Dios fluye a tu hogar. Creo que él está diciendo, recuerda a aquellos que al abrir su casa llegaron ángeles, hospedaron ángeles. Lo que está diciendo es que cuando tú abres tu casa para que otros conozcan el evangelio, tu casa será bendecida. Y aquí en Templo Betania tenemos un equipo extraordinario de anfitriones, de parejas, de familias que cada semana abren sus hogares, y es un sacrificio y es tiempo y es energía, y tienen que limpiar y no es fácil. Y si hay gente así muy limpia, muy organizada, y el Señor te está probando y te está enseñando paciencia, porque llegan todos los de la reunión y esos niños tocan tus paredes y agarran los muebles y tú estás, ay, qué bonitos, gracias Señor por lo que estás haciendo. Y cuando se van desesperados, se saquen la aspiradora, la trapeadora, traigan todos los químicos, vamos a limpiar. Y no es fácil. Pero cuando tú abres tu casa a la predicación del evangelio, la bendición de Dios va a fluir a tu casa. Qué bendición, qué honor es que una casa se abra para que la palabra de Dios se predique en ese lugar, para que almas vengan al conocimiento de Cristo. Yo creo que si aceptáramos este reto y esta convicción, tendríamos tantos prospectos anfitriones que habría una lista de espera.
Imagínense que tuviéramos tantas parejas que Dios las toca y que dicen: tenemos que abrir nuestra casa para la predicación del evangelio, que les tenemos que decir: hermanos, tenemos más casas que líderes, espérenos, déjennos alcanzar. Pero no es así. No es así. Como en el día de Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero el escritor nos está recordando: los hijos de Dios somos gente generosa. ¿Gente qué? Que abrimos nuestras vidas, abrimos nuestro hogar. Él alude a este concepto de la hospitalidad, pero luego dice también, pasando de intención a acción, dice: no se olviden de los presos. En este contexto, aquellos creyentes que estaban en prisión por creer en Jesús o por predicar el evangelio. Y él dice: no se olviden de ellos, no se olviden de sus hermanos en la fe maltratados, que están sufriendo. A lo contrario, imaginen como que ustedes están ahí con ellos, sientan lo que ellos sienten. A los que están siendo maltratados como que fuera en su propio cuerpo. Porque en otras palabras nos está enseñando que amar va más allá de intención. Amar a otros va respaldado por acción, donde entendemos: somos la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que ir más allá de: hermano, estoy orando por ti, que es lo típico que decimos. ¿Cuánto realmente oramos cuando decimos eso? Vamos a estar orando por usted, hermano, que yo le bendiga, vamos a estar orando por usted. Que es lo equivalente como a una despedida: que tenga buen día, que tenga buen día. Es solo un dicho. No es como que al ir de eso un momento, hermano, lo escribimos en el celular, hacemos una lista y al llegar a casa. Hay algunos que sí, pero la realidad es que tenemos muchas intenciones de servir a Dios. ¿Cuántos aquí tienen el deseo de servir a Dios? Todos aquí tienen el deseo de servir a Dios. ¿Por qué tenemos listas de servidores pendientes? No entiendo. Aquí hay unas 600, 700 personas que están listos para servir a Dios. Pero el escritor dice: tenemos muchas intenciones, pero la acción es: abre tu casa, visita al que está en prisión, cuida al que está maltratado. Eso me va a costar, eso no va a ser fácil, pero esa es la manera en la cual yo demuestro que esta fe es real, a través de mis relaciones, a través del amar a los demás. Lo primero que el escritor nos dice es: amemos a otros aun cuando nos cuesta. Pero en segundo lugar, escucha esto, el escritor nos dice: la segunda manera en la cual vivimos nuestra fe es que honramos a Dios aun cuando es difícil. Mira lo que dice el verso 4: honroso sea honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces el escritor como que por momento hace un giro y aborda un tema como que no coincide. Está hablando de amar a otros aunque nos cueste, de demostrar generosidad, de abrir nuestros hogares, de ser creyentes que no solo lo decimos de palabra, pero que amamos a otros y nos conectamos y somos de bendición. Pero ahora empieza a hablar del matrimonio y quiero que entiendas nuevamente el contexto. Los creyentes que estaban siendo perseguidos, muchos de ellos se les hacía más fácil por momento asimilarse a la cultura grecorromana, donde había tanta corrupción e inmoralidad sexual, donde en el imperio romano practicaban orgías y toda clase de pecado. Y el escritor dice: es fácil acomodarte al pecado, es fácil redefinir los estándares de Dios. Y hoy en nuestro día son retos distintos, pero la corrupción del pecado es la misma. Hoy en nuestro día nos dicen que el género es una construcción social, que el matrimonio es una construcción social, que ser hombre o ser mujer no es una verdad objetiva ligada a tu biología, a tu cuerpo, tu anatomía o la constitución de tu existencia, sino una construcción que la sociedad se inventó convencional para definir roles para el bien de la sociedad. Pero ya hemos madurado tanto en nuestra era posmoderna que ya no necesitamos esos conceptos anticuados. Entonces hombres pueden ser mujeres y mujeres pueden ser hombres. Y adolescentes pueden ser gatos si quieren ser, o leones, o lo que quieran. Y se ponen máscaras y se ponen, no, tú puedes ser lo que tú quieras, porque ya la vida del ser humano no es sagrada, es una construcción. Ya el matrimonio no es sagrado. Y es fácil viviendo en esta cultura tolerar, porque cuando estamos con familiares no creyentes y están hablando: sí, no, eso de que no aprueban esto y lo otro, y tú estás ahí, el único cristiano.
Y nos llenamos de temor porque no queremos ser perseguidos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que nuestro deber es ir y estar regañando a todos y gritarle a todos, porque eso sería contrario a lo que acabamos de repasar en los primeros versos. Pero lo que sí nos está diciendo el escritor es que los hijos de Dios nos paramos firmes en nuestras convicciones, porque llamamos sagrado lo que Dios llama sagrado, y llamamos santo lo que Dios llama santo. Y en un mundo que nos dice redefine lo que tú quieras y reconstruye, deconstruye y luego reconstruye lo que tú quieras, los hijos de Dios nos paramos firmes en estas convicciones. Y para poder retar a estos creyentes que estaban participando de inmoralidad sexual, que varios casados estaban practicando estas orgías y toda clase de cosas, el escritor les recuerda: mira, el matrimonio no es lo que dicen los romanos. El matrimonio no es lo que dice la sociedad. El matrimonio es lo que Dios dice, porque Dios lo instituyó. Y el matrimonio es honroso ante los ojos de Dios. Usando el matrimonio como un referente de la santidad de Dios, vuelve conmigo al verso 4. Él dice: honroso sea. ¿Honroso qué? O sea, no solo honroso es una descripción, no solo es descriptivo esta declaración, no solo es descriptiva, es prescriptiva. Él no solo dice honroso es en todos el matrimonio, él dice honroso sea. Tenemos un deber como la iglesia de proteger la santidad de la vida humana y de las instituciones que Dios ha establecido, y de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños hasta grandes, para que cuando vayan a un mundo oscuro que tiene 1001 argumentos en redes, que escuchan toda clase de cosas, que ellos aprendan en sus casas: esto es santo porque Dios lo hizo santo, y es santo porque Dios lo hizo bueno, y todo lo que Dios ha hecho bueno tiene sentido. El mundo, hermanos, está tan corrupto que quiere que llamemos obvio algo que ni siquiera tiene sentido. Quieren que trastornemos nuestros cerebros para decir: sí, estoy de acuerdo contigo que te llames esto y te llames lo otro. Pero incluso el lenguaje, incluso la lógica común nos dice: esto no tiene sentido. Pero eso es lo que hace Satanás. Y queremos, a través de esa influencia satánica en la cultura, en la sociedad, doblegar. Y el escritor está diciendo: honra lo que Dios llama santo. Respeta lo que Dios llama santo. Confía que el diseño de Dios es mejor que el nuestro. ¿Cuántos creen que Dios sabe mejor que nosotros? No, pero en serio, ¿cuántos creen que Dios sabe mejor que nosotros? Pero en serio, ¿cuántos creen que Dios sabe mejor que nosotros? Entonces, ¿por qué no damos confiando que Él es el dueño de todo? ¿Y por qué no vivimos nuestras vidas conforme a sus preceptos y valores si creemos que su diseño es mejor que el nuestro? El escritor está diciendo, en primer lugar: honra lo que Dios llama santo. Respeta, no dejes que la cultura enmarque tus convicciones. Pero en segundo lugar, pasa de meras afirmaciones doctrinales, afirmaciones de fe, a una pureza de corazón. Mira lo que él dice: no solo honroso sea en todos el matrimonio, aquí está la exhortación, y el lecho sin mancilla. Es decir, la cama conyugal, la cama del matrimonio, es una cama sagrada, donde el sexo y la intimidad que él está usando aquí en este ejemplo, el sexo y la intimidad entre un esposo y una esposa, es un regalo de Dios. Sabemos en este lugar que Satanás no se inventó el sexo ni el placer, eso se lo inventó Dios. Amén. Sé que tienen miedo algunos. ¿Puedo decir eso en la iglesia? Sí, Dios se lo inventó, está en la Biblia. Amén. Amén. Pero Dios lo diseñó dentro de los confines del matrimonio. El sexo es como fuego. Si enciendes una fogata dentro de los confines del matrimonio, ese fuego es bello, como que toda una familia se reúne acampando afuera al aire libre y están en una cabaña, y ese matrimonio en intimidad, el sexo, la comunicación, la intimidad, la relación, el amor mutuo, sacrificial, todo eso es como una fogata hermosa, que los niños pueden venir y son el fruto de ese fuego, y pueden sentarse y sentir calor y ver luz debido a ese amor. Pero si tú sacas ese fuego de los confines, ese mismo fuego que fue bello y que bendijo a esa familia, consume un bosque.
Así es la intimidad. El escritor nos está diciendo: si tú te sales de los confines de Dios y abandonas el diseño de Dios y empiezas a probar y tolerar en este contexto de la inmoralidad sexual, que es una advertencia, una exhortación a todos los que estamos casados. ¿Cuántos casados están aquí? Que muchos nos criamos pensando: cuando me case se arreglan todos mis problemas. No es cierto, te casas, se multiplican. Dice: de soltero estaba batallando, pero ya cuando me case, ya estos deseos y pasiones se van a calmar, porque ya tendré mujer o ya tendré a mi esposo. Y nada, que se multiplican. Porque lo que arregla el deseo pecaminoso del corazón no es una relación, es Cristo Jesús. Es el poder del Espíritu Santo. Es la confesión de pecado y el vivir en libertad. Entonces el escritor está diciendo: no nos engañemos. Pero quiero hablarle a todos, porque aquí hay solteros que están escuchando esto y ya se están desconectando y abriendo el celular porque dicen: esto no es para mí, me reconecto cuando Él vuelva a mí. Pero quiero desafiarte y decirte que aunque tú no estés casado, el principio es el mismo. El escritor está diciendo: no te acomodes en el pecado. Estés casado o no estés casado, no te acomodes en el pecado. No caigas en el pecado habitual. Escúchame, el Hijo de Dios sigue luchando con la tentación. Primera de Juan nos enseña eso. El Hijo de Dios sigue luchando y estamos siendo santificados todos los días. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando no teníamos a Cristo, luchábamos solos y no sentíamos convicción y estábamos cómodos en el pecado. ¿Recuerdas cómo era vivir en el mundo? Solo te sentías mal si pasaba una consecuencia negativa. Pero mientras no había una consecuencia negativa, no sentíamos convicción por disfrutar los placeres carnales del mundo. Pero cuando vienes a Cristo, Él en su gracia te da a través del Espíritu Santo convicción. Pero lo que el escritor nos está enseñando es que aún los hijos de Dios callamos la convicción cuando perdemos sensibilidad al Espíritu Santo y nos volvemos a acomodar al pecado, que es como resucitar al viejo hombre, que se supone que no debemos de hacer porque ese chico ya está muerto. Pero volvemos al viejo hombre y perdemos sensibilidad y nos acomodamos y venimos a la iglesia y sentimos como que tenemos licencia para seguir en lo mismo porque nada ha sucedido. Pero el escritor dice: Dios te está llamando hoy y me está llamando hoy a mí a que vivamos en pureza. Y la pureza es profunda, porque la pureza es que tú vivas rectamente con Dios cuando nadie te está viendo. Hay muchos que tratamos de dejar de pecar porque no queremos consecuencias con Dios, pero eso solo te va a funcionar por un rato. Lo que nos convence y nos persuade a dejar de pecar no es que no queremos que Dios nos regañe. Lo que nos persuade y nos convence de dejar de pecar es que amamos a Dios y queremos agradarle. Si tú eres como un niño que le gusta jugar en el lodo y dices: ya no voy a jugar en el lodo porque papá me va a regañar, ¿sabes qué? Aun cuando papá te esté regañando y te tenga en casa, tu mente va a estar en el lodo, porque la rebeldía está en tu corazón. Pero el niño que cambia es el que deja de rodar en el lodo, no porque no quiere que papá lo regañe, sino porque ama a papá, quiere que papá lo limpie y quiere estar sentado a la mesa con papá, comiendo con papá. ¿Sabes qué te lleva a vencer el pecado? No el temor a consecuencias, el amor a la bondad de Dios. El amor a Dios, porque es el poder de Dios lo que vence el pecado. Es que Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás y Cristo venció a la muerte. Y el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos mora en nosotros. Ese es el poder que tenemos. Pero la motivación que nos moviliza debe ser amor a Dios. Yo quiero ser puro porque Él es puro. Yo quiero ser santo porque Él es santo. No, yo quiero ser santo porque si no el Dios santo me va a dar una regañada. O yo quiero ser santo porque los no santos les va mal. Esas razones te funcionan por una temporada, pero cuando el objeto de tu alma es que amas a Jesús y que valoras tanto lo que Jesús ha hecho por ti, que su gracia no es licencia para pecar, su gracia se convierte en poder para vencer. El escritor nos está diciendo:
Aún en intimidad, cuando nadie te ve, ahí está ese concepto de y el lecho sin mancilla. O sea, en la intimidad del matrimonio, en la cama secreta donde está el esposo y la esposa, ahí protejan esto bello que Dios les ha dado. Y aún a los solteros, aún a aquellos saliendo del contexto del matrimonio, en cualquier área de tu vida se puede aplicar este principio. Protege lo que Dios te ha dado. Ama la santidad. Dile: Señor, quiero sacar este pecado de mí. Ayúdame a amar lo bueno, a aborrecer lo malo. Transforma mi mente, mi manera de pensar, porque he asimilado la cultura, he amado la impureza. Perdóname, Dios, y enséñame a amar lo que tú amas. Porque cuando yo camino en tus estatutos, cuando guardo tus preceptos, hay bendición divina para mí. Hay prosperidad en mi caminar cuando yo hago las cosas a tu manera. Y para advertirnos aún más, el escritor dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, como diciendo: no se te olvida que Dios ve, no se te olvide que Dios sabe. ¿Cuántos saben que Dios ya sabe? ¿Cuántos saben que Dios ya sabe? Entramos así como hijo regañado, así como que que el padre no nos vea, como cuando eras niño y jugabas afuera y tu mamá te advertía como 20 veces, te decía: no te subas en la bici de bajada, te lo estoy diciendo. Ok, mamá, te lo estoy diciendo. No te subas en la bici de bajada. Ok, mamá, y lo hiciste, ¿sí o no? Y te caíste y te golpeaste y dijiste, todo lesionado, ¿qué hiciste? No fuiste corriendo a decirle a la mamá: mamá, me pegué. Lo encubriste y entraste hacia la casa, porque tú dijiste: peor va a ser la lesión que mamá me va a poner que la que yo me puse a mí mismo. Entonces entrabas así y mamá te dice: ¿Qué te pasa, hijo? Y tú decías: es una tendencia en TikTok ahorita de los jóvenes, a ver cuánto puedes cargar tu pie izquierdo sin caminar normal. ¿Cuántos segundos puedes? ¿Cuántos tú, amigo? Ok, yo llevo 20. Y te ibas al cuarto. Ay. Y muchos nos acercamos hacia Dios como el domingo: que no me vea. Dios no es tu mamá que estaba cocinando mientras tú ibas en bajada en bici. Él es Dios, Él estaba allí. Él ve todas las cosas y Él no necesita que entres así encubriendo. Él quiere que vengas con todo y lesiones, todo y errores. Él quiere que vengas habiendo hecho lo que te dijo que no hicieras, y aún así te abraza y te cobija y te recibe y te dice: hijo, vamos a curar tus heridas y voy a restaurarte, y vas a ser más fuerte después de esto. Y vas a aprender de estos errores y estos pecados. Él es un buen padre. ¿Cuántos dicen amén? Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. El escritor está diciendo: concientiza la realidad de que Dios es juez justo. Él ve todas las cosas. Pero eso no es causa de huir de Él, porque todo el contexto de Hebreos nos ha enseñado a lo contrario. Corre a Él, acércate al trono de la gracia, porque Cristo te ha dado acceso. El escritor nos dice: si crees estas verdades, vívelas. ¿Cómo? En primer lugar, Él dice: ama a otros aun cuando te cueste. Sé generoso, abre tu hogar. Dios está despertando anfitriones en el servicio de las 10:30. Yo lo declaro. ¿Cuántos dicen amén? Dios está despertando en gente un deseo. Llevo meses asistiendo a esta iglesia, no voy a una reunión, no conozco a nadie. El Espíritu Santo está trabajando en mí, estoy demasiado cómodo. Porque sabes, yo creo que mucha gente ve a Dios y al cristianismo como un vínculo a la moralidad, y no como el Dios soberano digno de que le rindas tu vida en servicio a su voluntad. Por eso hay muchas parejas jóvenes, como de mi edad, porque soy joven, muchos contemporáneos míos, que de solteros, como dicen en inglés, wilding out, andaban en el mundo, y tan pronto se casan, ya se van a la iglesia. En el mundo se vestían como todos cholíos, y ya en la iglesia con sus botas tejanas, sus jeans, su gorra de vaquero. ¿Qué le pasó a este si era pandillero? Porque miren esto, llevan años en la iglesia, parejas jóvenes, yo las veo todo el tiempo, pero no son cristianos.
Simplemente lo que han hecho es que ya que están casados dicen, ya es la edad de que yo sea maduro y que sea moral. Entonces el cristianismo es un vínculo para la moralidad. Vengo a la iglesia, me da buena moral, traigo aquí a mis hijos, les enseñan buenos principios, temer al Creador, pero no son cristianos. Porque un cristiano no es adherente de una religión. Un cristiano le ha entregado a Jesús la totalidad de su vida. Y no ve a Jesús como un vínculo o medio a algo. Ve a Jesús como el objeto de adoración, el objeto de alabanza. No te quiero desanimar, no es mi intención ofenderte. Si tú estás viniendo y estás así apático, no es mi intención ofenderte, pero sí despertarte. O sea, es ofensivo que alguien vaya corriendo a punto de caer del precipicio de un monte. Es ofensivo que tú lo sacudas y le digas, no te tires. El mundo te dice, no me ofendas, déjame tirarme. Pero el cristianismo me enseña, eso no es ofensivo, eso es amor. Rescátalo del pozo, rescátalo del hoyo. Que Dios te ama tanto que te sacude, me ama tanto que me sacude, como aprendimos en el contexto. Es un buen padre que nos corrige, y corrección es sinónimo de amor, porque Él solo corrige a hijos que ama, a bastardos no los corrige, así dice el escritor. Pero a hijos que ama los corrige para hacerlos santos. De que Dios hoy te está sacudiendo y te está diciendo, asistir es el primer paso, pero no fuiste llamado a asistir, fuiste llamado a pertenecer. No solo a consumir, a colaborar. No solo a llegar al cielo y a chocarla con todos los que invirtieron en tu vida, sino también a chocarla con todos aquellos en quienes tú invertiste, y que tú fuiste un instrumento de parte de Dios para alcanzar a otros. De ir y decirle al mundo, hay muchas religiones que tienen buena moral, muchas religiones que aún tienen promesas más allá de la muerte, muchas religiones que te dan buenos valores, muchas religiones que te ayudan a tener una vida en paz. Pero solo Jesús levanta muertos, sana enfermos, restaura familias, transforma mentes y corazones. Solo Jesús cambia deseos. Eso solo lo hace Cristo Jesús. Y este mensaje es digno de llevar y predicar al mundo. ¿Cómo vivimos esta fe? Ama a otros aun cuando te cuesta. Pertenece, conéctate. Número 2, honra a Dios aun cuando sea difícil. No te acomodes en el pecado. No participes en la deconstrucción del mundo, cambiando toda clase de definiciones de la vida, del matrimonio, del sexo, del género. Párate firme en las convicciones de Dios. La iglesia siempre debe ser contracultural. La iglesia no va a la deriva con la corriente. La iglesia siempre está nadando contra la corriente. Y mientras va nadando contra la corriente, va agarrando a otros. Vente a nadar conmigo, tú vente para acá. Primo, vente, amigo, vecino, compañero, vente. Este es el camino a la vida. Te vas a la deriva, vas a terminar perdido en el océano, te vas a hundir, te vas a ir a la perdición. Pero ve hacia Cristo, nada hacia Cristo. La corriente es fuerte, el proceso no es fácil, pero no estás solo. Él va contigo en la barca, el Espíritu mora en ti y Él te conduce a vida eterna. Él te lleva a vida abundante, Él te lleva al verdadero gozo. Este puede ser el momento en el cual el Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está invitando a la pureza de alma, para que le digas: Espíritu Santo, me estás hablando a mí. Y yo quiero honrarte, Dios, aun cuando sea difícil. No es fácil pararme en la verdad, no es fácil confesar mi pecado, no es fácil buscar ayuda, no es fácil vivir como lo instruyó el escritor, dentro de algo honroso como en este contexto el matrimonio. Pero la recompensa viene de Dios. Pero por último, aquí te quiero dejar, el escritor nos dice, número 3, ¿cómo vives tu fe? Confía en Dios aun cuando tengas temor. Esta comunidad de creyentes se estaban aislando, estaban comprometiendo valores, estaban viviendo en inmoralidad, pero por último se estaban llenando de avaricia.
Porque estaban pensando, si viene la persecución, nos matan, nos meten en prisión, por lo menos si acumulamos mucho, nuestra familia estará bien. Pero mira lo que él dice en el versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Sin qué? Este verso no funciona en el mundo americano. Este verso es contrario al sueño americano. El sueño americano es: anhela más, acumula más, haz más. El otro día estaba viendo un video en las redes de un billonario y decía: un día en la vida de un billonario. Ya iba en su jet privada y en su carro y te va guiando por cómo vive y lecciones, y cuando hagas ejercicio haz esto y tu tiempo monitorealo de esta manera. Y muy inspirador, yo me sentí muy inspirado. Dije, pues yo no soy billonario ni nada por el estilo, pero este chico está activo. Él tenía, creo que dijo como pegándole a los 70 años, no sé exactamente cuántos años, pero un billonario ya mayor, pero con una fuerza y vitalidad y extraordinario, ejemplar, la verdad. Pero me impactó mucho que el muchacho que lo iba entrevistando le pregunta y le dice, escuchen esta pregunta, le dice: ¿tú eres billonario? Sí. Le dice: y, o sea, tú podrías dejar de trabajar, vende tus compañías y tu familia y tú estarían bien por generaciones. ¿Por qué sigues trabajando? Escucha lo que le dijo: ¿por qué sigues trabajando? Y el hombre le dice: porque siempre hay más que acumular. Siempre hay más. Y le dijo: y la verdad, ahorita estoy en una etapa de mi vida que lo más valioso, he aprendido que la riqueza, dijo este anciano, no es ni siquiera el dinero, porque ya lo tengo. La riqueza es la salud y el tiempo. Entonces estoy invirtiendo mucho dinero en mi salud, y se mira muy fuerte el señor anciano, pero muy fuerte. Y dice: estoy invirtiendo también en cómo hacer más eficiente con mi tiempo. Pero cuando yo le escuché me dio una tristeza. Y él dijo: yo daría toda mi riqueza para ser un joven de 30 años. Escucha esto, un billonario dijo: daría toda mi riqueza para volver a mis 30 años. Yo escuché eso y dije: yo tengo 33 años. Le llamé a Chávez y le dije: babe, I'm richer than the billionaire. Soy más rico que el billonario. El billonario lo tiene todo y él quiere lo que yo tengo. Él quiere lo que yo tengo gratis. Y no puede parar de trabajar porque dice: siempre hay más que acumular y más que hacer. Tú y yo creemos: si solamente acumulo un poquito más, y es donde empieza a entrar la avaricia en nuestro corazón. Entonces ¿qué nos da el dinero? Seguridad, control. Y aun cuando tengo más, tengo que acumular más, porque puede venir algo y lo puedo perder todo. Y cuanto más tienes que acumular, porque lo puedes perder todo. Y es algo interminable, incesante, porque detrás de la avaricia lo que realmente está ahí es inseguridad y temor. Pero el escritor dice algo tan poderoso. Él dice: contrario al mundo, no persigas las cosas del mundo. Mira lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. A lo contrario, mira esto: contentos con lo que tenéis ahora. Porque para un corazón insatisfecho y malagradecido nada será suficiente. Pero una persona agradecida, teniendo poco, teniendo mucho, está segura de sí misma. Esa persona está firme, porque su gratitud no viene de lo que tiene, sino del Dios en el cual ha confiado. Ahora te voy a enseñar algo poderoso. ¿Cuántos quieren aprender algo poderoso? Yo sé lo difícil que es estar satisfecho. ¿Tú lo sabes también? No me dejes solo en el bosque, acompáñame. Es difícil estar satisfecho, ¿sí o no? Sí lo es. Y yo me he hecho esta pregunta: Dios nos llama a estar contentos y agradecidos en todo. Eso es lo que nos llama a hacer, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la fuente de motivación, la causa convincente que conduce a un hombre, a una mujer, de estar insatisfecho a estar satisfecho? Porque sabemos lo que debemos de hacer: estén contentos con lo que tengan. Ok, lo sé, pero ¿cómo lo hago? Y el escritor nos dice: no es sucumbir a la realidad de que pues lo que tengo es lo que tengo. No es un ejercicio de psicología reversa, de tratar de autoengañarte de que eres rico aunque no eres rico, como lo que yo me hice, que dije: pues soy joven, soy rico, lo que él quiere. Pero no soy rico, hermanos, como él es rico. No es de esta manera, no es engañándote, no es simplemente aceptando lo que tienes. Mira lo que él dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo. O sea, aquí está la motivación y causa del contentamiento en la vida del creyente:
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Escucha esto: el contentamiento no viene cuando Dios te afirma lo que te va a dar o cuando Dios te da más. El contentamiento viene cuando tú comprendes que Dios nunca te dejará. Porque cuando tú comprendes que Dios nunca te dejará, se te va lo que el billonario lejos de Dios no puede superar. Se te va el temor. No tienes que perseguir el afán de la vida. No tienes que perseguir las posesiones de la vida. Tú puedes hacer la labor del día, acostarte y estar tranquilo, porque tú sabes si la economía mañana está al cielo o si la economía pisa el suelo. Dios no me desamparará y Dios no me dejará. Tenga salud mañana o no tenga salud mañana, Dios no me dejará, Dios no me desamparará. Si me lesiono en el trabajo, Dios no me dejará, Dios no me desamparará. Si me deja mi marido y no tengo cómo sostener a mis hijos, Dios no me dejará, Dios no me desamparará. Esa es la fuente de mi sustento, esa es la fuente de mi provisión. No lo que Dios me ha dado, no lo que he acumulado, sino el Dios en el cual he creído. Él no cambia, Él es inmutable, Él no me dejará, Él no me desamparará. Nos están diciendo en el mundo: pon tus huevos en 7 canastas, invierte en esto y en lo otro. La próxima tendencia es inteligencia artificial, y ahí estamos rompiéndonos la cabeza, empezando empresas, intentando esto y lo otro. Y no me malentiendas, eso tiene su lugar, pero al final del día el Hijo de Dios sabe: yo puedo ser muy saludable, pero si Dios me llama a su presencia, ahí llegó mi día. Yo puedo acumular tesoros, pero si viene el ángel de la muerte, allí se queda todo en escombros. Pero el que confía en Jehová no será avergonzado. El que confía en Jehová tiene tesoros en el reino de los cielos. Entonces el escritor dice: rechaza la falsa seguridad del mundo. Los billonarios sienten la misma ansiedad que tú y yo sentimos, pero por otras razones. Tú y yo sentimos ansiedad porque no tenemos suficiente. Ellos tienen ansiedad de que lo pierdan, de que se lo roben, de que los hijos lo malgasten, de que no tienen el tiempo para disfrutar lo que malgastaron toda la vida para acumular. Pero tienen la misma ansiedad. El escritor dice: es un engaño. No te acostumbres a la avaricia. Tienes que estar contento. ¿Cuál es la fuente del contentamiento? Dios no me dejará, Dios no me desamparará. Dios es un buen padre, que nos dijo Jesús: y ustedes, vosotros, siendo padres humanos con carencias, no le dan a sus hijos serpiente en lugar de pez o piedra en lugar de pan, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, que es justo, que es perfecto y que es dueño de todo lo que existe en el universo. Si tú le pides, lo cuidará Él de ti. Ahora quiero aclararte algo importante y terminamos. El escritor no está diciendo que la riqueza sea mala. Él no está diciendo que la ambición sea mala. Hay una ambición sana de querer prosperar, de proponerte proyectos. Qué bueno que Dios en esta comunidad latina está bendiciendo a empresarios, está levantando a jóvenes con ambición de lograr más, para que entren en esferas de la sociedad que otros no hemos podido entrar. Él no está diciendo que la riqueza sea mala, pero sí está diciendo que el dinero es un pésimo Dios. El dinero es un instrumento, el dinero es un recurso, pero el dinero no debe ser un objeto de vida. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo de esta manera en 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No le dice manda que no sean ricos. Simplemente les dice que sean ricos, pero no altivos. Ni pongan, aquí está, escucha esto, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Por eso ese billonario dijo: tengo que seguir. Imagínate tenerlo todo y sigues chambeando. Si yo lo tuviera todo, hermano, me voy de misionero. Pero él trabajando porque tengo que acumular más, tengo que acumular más, tengo que acumular más, tengo que acumular más. Dice: las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces Pablo no dice:
el rico debe dar todo lo que tiene porque es un pecado que disfrute su riqueza. No, a lo contrario, dice que disfrute lo que Dios le ha dado. Dios ha bendecido a ciertas personas por un propósito, y Dios quiere cultivar en esas personas que Él ha prosperado un corazón generoso. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bello que tú trabajes duro, Dios te bendiga, Dios te prospere, y que tú disfrutes el fruto de tu labor, como enseña el libro de Eclesiastés, que te sientes con tu familia y comas una buena comida y disfrutes todas las buenas dádivas que vienen de Dios. Pero mira la aclaración, Él dice: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces Pablo dice: si Dios te ha prosperado y te ha hecho rico, disfrútalo, pero no pongas tu mirada en tu dinero, pon tu mirada en Dios y sé generoso. Piensa en la vida por venir y echa mano de la vida eterna. Dile: Señor, me has bendecido para ser de bendición. Que Dios prospere empresas en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que se levanten empresas en esta casa, pero que los dueños de esas empresas sientan con un corazón generoso la carga de edificar primero la casa de Dios antes que sus casas, de levantar, de invertir en misiones en una nueva generación, de lanzar y de proponernos visión para llevar el evangelio. Y de que tú vivas con ese gozo sabiendo: yo he sembrado y he sido parte de lo que Dios está haciendo. Dios nos prospera, sí, para que disfrutemos, pero Dios nos prospera para ser de bendición. El antídoto a la avaricia no es tratar de dejar de ser avaro, no es tratar de dejar de desear lo que deseas. El antídoto a la avaricia es poner tu mirada en Jesús, es confiar solamente en Él. Y cuando tú confías en Él, tus deseos cambian, porque ves que Él es más bello que una cuenta bancaria, y Él es más bello que la seguridad del mundo, y Él es más bello que las promesas de la tierra. Y tu corazón se llena de contentamiento cuando recuerdas: Él no me dejará y Él no me desamparará. El contentamiento fluye no de una mente determinada. Escucha esto: el contentamiento fluye de alguien que está en la presencia de Dios. Tú te puedes determinar 10 pasos para estar satisfecho con lo que tienes. Para el paso 7 te das por vencido. Pero ¿sabes qué te llena de contentamiento? Estar en la presencia de Dios, sentir su gozo, su amor. El escritor concluye con esto, versículo 6: de manera que podemos decir confiadamente. ¿Cómo lo podemos decir? El Señor es mi ayudador. ¿Cuánto lo creen? Si tú lo crees, cierra tus ojos, levanta una mano, dilo conmigo: el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa era la causa de la avaricia, el temor, lo que puedo perder, lo que me puede suceder. Pero el escritor dice: cuando recuerdo confiadamente que Dios es mi ayudador, no temo lo que el hombre me puede hacer, no temo lo que sucederá el día de mañana, porque yo confío: Dios cuida de mí. ¿Cómo vivimos lo que creemos? Ama a otros aun cuando te cueste. Honra a Dios aun cuando sea difícil, y confía en Él aun en tu temor. Ponte de pie conmigo en esta tarde.